brillaban desde la materia, como fulgores inaplacables salidos de la cacería, de Pablo Neruda. Qué bonito. Muy buenas tardes, estimados oyentes y televidentes. Nuevamente estamos en el micrófono de Radio Polar. Tenemos un excelente invitado que le vamos a sacar el jugo hoy día. Don Pablo Bucenio. Bucenio, ¿cómo estás? Muy bien, Ruth, muy contento de estar por primera vez en el programa, así que agradezco la invitación. Antes de que empecemos al meollo del asunto, ¿qué autor te gusta? ¿Qué autor? Bueno, ¿en poesía o en...? En lo que sea tú, en lo que... Mira, yo la verdad me gusta mucho, yo leo poca prosa, a mí me gusta mucho, leo harto de libros jurídicos, libros de sociología, me gustan mucho, entonces política leo mucho de eso. Porque generalmente son buenos lectores los abogados nos toca leer harto. Yo creo que hay un mito, sí, hay un mito con que somos buenos lectores. Claro, uno que son buenos lectores y otros que son muy creativos, porque hay muchos, yo he conocido, ¿cierto? Sí, hay jueces. ¿Te ha tocado en los juicios los abogados creativos? No, yo te digo que hemos traído jueces acá. ¿Ya? Y hacen poesía, y hacen prosa. Sí. Yo tengo un muy buen amigo que es poeta y juez. ¿Viste? Estuvo acá, Raúl Valenzuela. Exacto, estuvo acá. ¿Dónde está sentado? ¿Estuvo en el programa? Sí, allí mismo estuvo sentado. Pero qué bien, un muy buen amigo y claro. Bueno como poeta también. Sí, tiene cosas muy interesantes. He leído varias cosas muy interesantes. Sí. ¿Qué opinas del artículo 1 de la Constitución de 1980 en que dice las personas nacen libres en dignidad y derecho? ¿Qué es lo que tú podrías decir sobre aquello? Bueno. Trayendo al callo, al hueso inmediatamente. Sí. Trayendo al presente, por supuesto. ¿Perdón? Trayéndolo al presente. Yendo al presente. Sí. Sí, yo creo que es una declaración importante, que son de aquellas declaraciones que uno esperaría tener dentro de cualquier constitución que planteen el tema de la igualdad. Los hombres nacen libres, igual en dignidad y en derechos. Yo creo que son aquellas declaraciones de principio, por decirlo de alguna manera, que tienen traducción práctica también en materia jurídica y en los juicios. Y por eso creo que es una bonita forma de partir una constitución. Sí, y a la luz de lo que ha estado pasando, yo creo que es algo que debiera ser evidente, no debiera ser necesario colocarlo en las leyes, pero me parece que es una buena forma de partir una constitución, sin duda. ¿Y tú crees que se contradice con el tema de la ley antisaqueo que se van a sacar ahora? Porque son... Tema complejo. Sí. Para los auditores que lo desconocen, entre el día de ayer y hoy se ha estado votando una serie de proyectos que forman parte de la agenda en materia de seguridad del gobierno. ¿Y que coartan la libertad? En cierto grado. Yo creo que tiene varios cuestionamientos estos proyectos de ley que han avanzado bastante rápido. Yo creo que mi primer cuestionamiento como ciudadano sería que a uno le gustaría ver la misma agilidad y el mismo compromiso con lo que dice relación con la agenda social, que lamentablemente ha sido postergada y por parte del gobierno y se ha insistido en esta agenda en materia de seguridad. Segundo, que es una discusión un poquito más jurídica, pero hay muchos abogados que sostienen que estamos legislando a la carrera, que estamos legislando que para este tipo de cosas, sobre todo cuando uno legisla, y es lo que espera de los parlamentarios, que sea algo que no responda a coyunturas en particular, sino que sea algo que tenga trascendencia y que después no haya que corregir. Tengo colegas, yo particularmente no he hecho un estudio acabado de los proyectos de ley, pero tengo colegas que han sostenido que son innecesarios, que ya existen las figuras que están ahí contempladas y que lo más peligroso, y que a mi entender también es la señal que es incorrecta, que con esto se busca criminalizar de alguna forma el movimiento social, y eso es grave como señal.
Me parece que como señal es muy grave hoy día cuando todo un país se ha movilizado de manera pacífica. Hay, obviamente que hay sectores o grupos que han estado por una cosa más violenta, pero las marchas multitudinarias, lo que hemos visto, por ejemplo, con esta performance que ha hecho las tesis, ayer a mí personalmente me impactó, me conmocionó, me conmocionó era una magia. Algo es mágico. Yo creo que es una buena palabra como describirlo. Lo que pasó ayer en el Estadio Nacional, la cantidad multitudinario, con una canción que tiene un sentido tan potente. Un sentido social. Un sentido social, bueno. Sí, es socialista, porque ahí demostraba lo que está ocurriendo con el tema de los abusos que existieron ahora. Yo creo que, bueno, todo este movimiento... Claro, de todo en realidad, porque las violaciones, el abuso, o sea, abarca todo. El Estado opresor. Sí, yo la verdad le saco el sombrero a estas 3 chicas, porque fueron 3 las chicas, parece que 3 o 4, las chicas que hacen... Las que crearon esto. Las que crean esto. Hay detalles que ha ido viendo y por qué estaban ahí y es interesante. Y cada uno de esos movimientos lo que significa, porque no es al azar. Todo es un significado, todo tiene un significado, todo y eso hay un mensaje sumamente potente y que ha calado esta respuesta que tienen espontánea en la ciudadanía, particularmente en las mujeres. Habla de que lo que están diciendo ahí no es tan alejado de lo que ocurre en la realidad. Y trascendió fronteras, está a nivel mundial ya. Que causa sentido a nivel mundial. Esto cuando uno ve qué lindo ver esto replicado, una iniciativa de que Chile, que les venla en todos los países del mundo, y que sea algo que causa tanto sentido en las mujeres. Yo creo que es sumamente potente el mensaje que está detrás de eso, y también ha servido para revitalizar el movimiento social que está en nuestro país, que mostraba algunos signos de agotamiento, y yo creo que esto le ha dado un nuevo impulso, ha dado un nuevo valor, y creo que ese ha sido un mérito sumamente grande de esta chiquilla, me parece. Sí, es reactiva esto. Sin duda, uno valora esas cosas y le llama la atención que sobre todo a los hombres, porque a mi esposo igual le encantó encontró México. Bueno, es pegajosa, aparte que es pegajosa la canción, cuando le han puesto música, es sumamente pegajosa, pero siempre van a haber gente detractor y que un poco se mofen de esto, pero yo creo que al revés, lo potente ha sido el sentido que le ha causado tanto a las mujeres. Quedarse con lo mejor de todo esto, porque no es menos, como digo, a nivel mundial. Estamos replicados en Francia, México, España, Colombia, entre otras. Colombia. Sí, mucho. Oye, Pablo, ¿por qué el derecho de la propiedad es tan importante para el Estado? No sé si para el Estado en particular. O sea, sin duda que es un derecho fundamental. El derecho de propiedad, partamos por señalar que es un derecho fundamental, un derecho humano, el derecho a la propiedad. Está dentro de lo que se conoce como los derechos civiles. Están los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales. ¿Qué es lo que pasa? Y los incorpóreos, como estuve leyendo. Corporales, incorporales, también esa parte lo dirían algunos abogados. Sí. Lo llamativo en relación a la Constitución del 80 es que el constituyente del 80, Jaime Guzmán, le daba un valor y una preponderancia dentro de los derechos fundamentales, que debieran ser todos igualmente importantes, le asigna un valor particularmente importante a lo que es el derecho a la propiedad. Y esto no es casual. Jaime Guzmán, que es el ideólogo de la Constitución del 80, le asigna un valor muy importante, porque dice que es, y lo dice textualmente cuando uno lee a Jaime Guzmán, lo que él señala es que, en definitiva, la forma de hacer frente al Estado, a este espíritu estatista que estaba en los 60 y 70 y que terminan con el derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende, él asigna una importancia trascendental al Estado, y la forma de
contrarrestar el poder del Estado para Jaime Guzmán es precisamente la propiedad privada. Entonces, exacto, por eso, dentro de la Constitución del 80 tiene un lugar tan preponderante, aparece sumamente detallado, ocupa parte importante dentro de los derechos fundamentales, incluso en su desarrollo, el derecho a propiedad. Y es eso. Es una respuesta, una contrarrespuesta, una reacción por parte de Jaime Guzmán en esta Constitución del 80, que es bien particular porque no es neutra, es una Constitución que tiene un contenido ideológico muy grande, tiene una particular concepción de la democracia, una democracia protegida, que es democracia instrumental, no es una democracia sustantiva donde los ciudadanos tengamos un derecho a participación y que sea importante esa participación. Eso no está contemplado en la Constitución del 80. Y lo otro, que tiene un marcado seco neoliberal esta Constitución, y dentro de ese marco ideológico que está dentro de la Constitución del 80, sin duda que la propiedad tiene un valor muy importante para sus ideólogos. Según lo que yo leí, es referente a la reforma agraria que había habido antes. Sin duda, es una reacción de parte de la derecha y en particular de Jaime Guzmán, que es el ideólogo, como señalaba, de la Constitución del 80. Ellos ven el peligro de la reforma agraria, ven el peligro de la propiedad estatal y la propiedad social, lo ven como un peligro, y la forma de contrarrestar eso es dándole el valor dándole un valor muy importante y preponderante dentro de la Constitución del 80 al derecho a propiedad, que como vimos es un derecho fundamental, pero los derechos fundamentales son igualmente importantes, no hay derechos más importantes que otros. ¿Y qué opinas de esta frase? La propiedad es una expresión de la libertad personal. Muy propia de Jaime Guzmán. Muy propia de Jaime Guzmán esa. Pero de algunos también, pues de ahora algunos también. De la actualidad, traído a la actualidad. De la actualidad. Sí. Durante mucho tiempo se hizo una suerte de simplificación y planteaba que así como para la izquierda a nivel mundial era muy importante el valor de la igualdad, para la derecha o los pensamientos más conservadores el valor fundamental era la libertad. Yo creo que haría una corrección y diría que más importante que la libertad era la propiedad. La propiedad era más importante que la libertad. Mucho se ha discutido, en definitiva. Hay una libertad que en definitiva es una libertad formal y hay otra libertad que es una libertad de fondo. La de fondo exige, a mi juicio, como requisito que haya igualdad. O sea, yo no puedo ser libre si tengo carencias, yo no puedo ser libre si, por colocarlo de una manera coloquial, trabajo todos los meses para llegar a fin de mes. Yo no puedo ser libre. Si acaso. Si acaso. Yo no puedo ser libre. Si no tengo una salud garantizada, si no tengo una educación garantizada, yo no puedo ser libre. Entonces, particularmente los quienes somos de izquierda planteamos que no son contradictorias igualdad y libertad. Por el contrario, requisito de la libertad es la igualdad. Y eso es muy importante tenerlo presente y yo soy un convencido de eso, en definitiva. Para poder ser libre uno tiene que tener cubiertas ciertas necesidades básicas, así lo creían los griegos. Para los griegos el único que era capaz de ser libre era el que tenía cubiertas sus necesidades básicas. Y eso lo desarrolla una filósofa política muy importante como Hannah Arendt, filósofa de izquierda, lo desarrolla en sus libros de una manera muy importante y asigna un valor central a la igualdad como ese contenido social que es tan importante. Nosotros el otro día alegamos con otra persona y decíamos que el hombre no es libre bajo ningún concepto, porque nosotros nacemos dentro del estómago de la madre y después morimos en un cajón. Sí, la libertad dura poco. Bueno, dicen que no hay un momento más igualitario que el momento de la muerte. Sí. Ahí somos todos iguales, da lo mismo lo que uno, los bienes. A mí me gustó mucho una frase que dijo, fue un sacerdote, recuerdo que
dice que nunca ha visto un camión de mudanza tras una carroza fúnebre. Sin duda. Y eso es verdad. Es una bonita gustó, forma de escribir. Se me quedó grabado eso. Sin duda. La igualdad. Todos viviendo toda una vida en función de lo material. Iguales. Y al final llegamos todos a lo mismo. Claro, la igualdad. Y llegamos. Te preguntar otra cosa, si es tan importante la propiedad, ¿cómo nosotros no podemos sacar las cotizaciones de nuestra AFP? Una bonita discusión que se ha planteado, que pareciera que es evidente. Aquí a todos nos han dicho porque que aquí la Constitución dice la propiedad es lo más importante. Sin duda, y va a tener un bonito desafío el Tribunal Constitucional hoy día, para un poco contextualizar y los auditores se entiendan. Durante muchos años se nos ha dicho que los cotizantes somos los dueños de los fondos que hoy día están en la AFP. Eso, más allá de las palabras bonitas, en la práctica tiene poca aplicación. Uno, cuando es dueño, puede hacer lo que quiera con las cosas que es dueño. Y con respecto a las cotizaciones y el monto de AFP, uno no puede llegar y, por ejemplo, retirar esos fondos. Entonces, una bonita forma de poner encrucijada al sistema y de alguna manera cuestionar esta frase que suena tan bonita, que los fondos son de los cotizantes, cosa que no es real, y todos sabemos que las AFP no están pensadas como en ese sentido. Ha sido los recursos de protección que se interpusieron a lo largo de todo Chile en distintas cortes de apelaciones, y hay dos particularmente, uno en Antofagasta de una profesora y de Punta Arenas, una vez más Punta Arenas marcando una pauta donde los dos extremos, el norte y extremo sur, donde se presentaron recursos de protección y fueron acogidos por parte de las cortes de apelaciones respectivas, y se hace un trámite previo en consulta al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional en definitiva se pronuncie y diga si es efectivo o no esto de que los cotizantes somos propietarios de nuestros fondos en la AFP. Es un fallo que ya pasó su primera etapa en el Tribunal Constitucional, y en algún minuto va a tener que pronunciarse, y va a ser difícil dar una respuesta que deje contento a todos, que sea coherente con la Constitución, que es lo que hace el Tribunal Constitucional. Habla a partir de lo que señala la Constitución. Y segundo, dar una explicación que no produzca un quiebre en el sistema de modelo AFP. Hoy día somos muchos los que compartimos que es necesario revisar la AFP. Lamentablemente esto no ha tenido oído, no ha tenido recepción en el gobierno, que no ha dicho ni una sola palabra con respecto al tema de la AFP, pese a que en toda esta movilización, que ya llevamos 40 y algo de días, 47 días, una de las cosas que ha estado en la calle muy fuerte ha sido precisamente la AFP, las pensiones de nuestros adultos mayores, y que no se ve auspicioso para todos los que estamos viendo el futuro, y no se ve muy auspicioso este tema. Eso quiere decir que, según lo que interpretan los juristas, vamos a tener una respuesta, vamos a tener un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. Porque cualquiera puede decir, no, yo interpreto de esta forma, yo interpreto de otra forma. O sea, va a ser muy importante lo que diga el Tribunal Constitucional, porque si bien el Tribunal Constitucional en estos casos emite un pronunciamiento respecto a causas en específico, particulares, va a marcar una línea. Tienen una bonita tarea y un bonito desafío. ¿Cuál va a ser la respuesta? Y en definitiva, esa respuesta va a ser importante a objeto de lo que resuelvan definitivamente las Cortes de Apelaciones en materia de estos recursos de protección presentados. Entonces hay muchos que estamos a la expectativa y con mucha curiosidad cómo va a resolver finalmente este tema el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se le ha puesto una tarea no menor,
somos muchos los que cuestionamos el rol que ha cumplido el Tribunal Constitucional en nuestra democracia, particularmente con lo que dice relación con el control preventivo de las leyes, que no es lo mismo que está en esta consulta, pero sin duda que es un órgano que ha estado bastante cuestionado y en el tapete público. A ese mismo órgano cuestionado hoy día se le está pidiendo un pronunciamiento importante en materia de propiedad de nuestras pensiones. Vamos a ver qué sale de ahí. Te iba a preguntar, ¿es necesario el Tribunal Constitucional o lo hicieron por...? El Tribunal Constitucional primero habla de lo que se conoce como justicia constitucional. Eso no es algo exclusivo de Chile, todos los países del mundo tienen justicia constitucional. ¿Y de cuál existe? El punto es cómo se traduce esa justicia constitucional. Primero, si es que hay un órgano que se encarga de ver estos conflictos en materia constitucional, o bien se le entrega a los jueces, distintos jueces, quienes son los que deben resolver los conflictos constitucionales. Es una posibilidad. Y la otra discusión es, en definitiva, quién es el órgano encargado de estos temas, de la justicia constitucional. Pues en nuestro país uno podría pensar que es el Tribunal Constitucional, o bien la Corte Suprema, o otro ente, o bien los jueces, quienes resuelvan los conflictos en materia constitucional. Entonces, no es una respuesta categórica en cuanto a eliminemos o no el Tribunal Constitucional. Donde no existe ninguna duda, y yo creo que existe bastante coincidencia, es que debe terminarse con una de las funciones del Tribunal Constitucional, que es el control preventivo de las leyes. Exactamente. Toda ley, particularmente las leyes orgánicas constitucionales, las reformas de constitución, pasan por el Tribunal Constitucional antes de ser publicada y promulgada. En ese control que hace el Tribunal Constitucional, que puede impedir que finalmente llegue a materializarse como una ley, el Tribunal Constitucional ha tenido un papel bastante, a lo menos cuestionable, en muchos temas. Sí, porque derogan muchas cosas también. Han impedido que algunas leyes puedan finalmente materializarse. ¿Y cuál es el cuestionamiento que está en definitiva? El cuestionamiento que está detrás de esto es que, en definitiva, los órganos legisladores en nuestro país son dos: el presidente de la República y el Parlamento. ¿Qué tienen en común el presidente de la República y el Parlamento? Que ambos fueron elegidos por la ciudadanía. Entonces tienen una legitimidad que está en la misma democracia, avalada por la democracia. Frente a eso tenemos a un Tribunal Constitucional que se le ha venido a llamar la tercera cámara, de alguna manera, para identificarlo. También empieza a intervenir en la formación de las leyes. ¿Y cuál es su problema? Que no tiene la legitimidad democrática del presidente y los parlamentarios. Entonces el primer cuestionamiento es... Sí, porque esos van elegidos por el presidente. Son 10 los miembros del Tribunal Constitucional, de los cuales 4 corresponden son electos por el Parlamento, 3 por el presidente y 3 por la Corte Suprema. El cuestionamiento más grande es que, en definitiva, de tribunal tiene bastante poco este Tribunal Constitucional, sino que más bien responde a una idea de tribunal político. Entonces, ese, yo diría, me atrevería a decir, el punto que más polémica y más cuestionamientos existe con respecto al Tribunal Constitucional. Es esa función, esa tarea de control preventivo de las leyes donde uno, por lo menos yo soy partidario de eliminar esa función y que no... Que sea demarcado. Sí, que se termine. Es parte de los déficits democráticos que uno identifica claramente en la Constitución del 80 y por los cuales es necesario tener una nueva Constitución. Sumamente importante. Damos una pausa y volvemos, Pablo. Sí, súper.